todos y bienvenidos a 320 Podcast. Mi nombre es Tai. Mi nombre es Emma. Y te damos la bienvenida a nuestro episodio número 38. Ya mismo no te dan las manos. Amén. Estamos bien felices de que estés otra semana más con nosotros. Estamos bien felices de grabar otra semana más. Y que estés compartiendo con nosotros este tema que va a estar bueno. Pero antes... Species. Va a estar species. Species. Antes de comenzar, Dale. si estás viendo esta video, aprovecha y dale like y comenta abajo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Dale share, envíaselo a alguien que sabes que va a ser de bendición, compártelo. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo video de lo que está pasando en 320. Sí, y también los que nos escuchan por Spotify y Apple Podcast, muchas gracias también. Y obviamente no estás viéndonos, pero gracias por suscribirte, porque se han suscrito esta semana bastantes personas, así que te damos las gracias por escucharnos y los que están en YouTube, obviamente, por vernos y pasar otro ratito más con nosotros. Yes. El tema de hoy es un tema que me encanta y que yo creo que constantemente, si estamos haciendo cosas para Dios, nos vamos a encontrar con esto muchas veces. Y es cuando el llamado de Dios parece muy grande. Y yo creo que nos hemos encontrado en que Dios nos manda, y obviamente cuando digo llamado, no me refiero a un, que ya lo hemos explicado en un episodio anterior a este, voy a ponerlo por ahí para que aparezca, pero cuando hablamos de llamado son cosas que Dios nos manda, o sea, no necesariamente tiene que ser un llamado a ser misionero, a ser un pastor, a ser un ministro, a ser muchas cosas, sino que, y sí puede ser también el caso, pero obviamente si no te aplica ninguna de esas, pues obviamente que el llamado de Dios es algo que Él te manda a hacer. Y puede ser tan sencillo como cuidar a tus hijos, o puede ser tan sencillo como empezar un nuevo trabajo, o no sé, ¿qué más se te ocurre? Personas que están viendo esto y todavía no tienen al Señor en su corazón. También. El llamado a la salvación. Uh-huh. Que todos somos llamados a la salvación. Cuando queremos hablarte de este tema es que obviamente te encuentras en algo que tú dices, yo no puedo hacer esto, yo no sé si Dios se equivocó cuando pensó en mí para esto, pero queremos hablarte de eso. ¿Qué hace cuando el llamado que Dios tiene para tu vida parece muy grande? Y nos dejamos llevar de una historia que es una de nuestras historias favoritas de Gedeón. La puedes encontrar en Jueces 6 en adelante. Y les recomiendo que la lean porque obviamente la historia es bien grande y tiene muchos detalles. Y obviamente no voy a abundar en todos esos hoy, pero si tienen un ratito, igual que la semana pasada, lean la historia. De verdad es una historia que se le puede sacar tantas enseñanzas. Está brutal, así que leanla. Pero hoy queremos hablar de cuando Dios lo llamó a él para salvar al pueblo de Israel. Y me encanta porque por eso digo, se pueden sacar tantos temas y me daba tanta risa cuando yo estaba estaba leyendo el capítulo cuando Dios lo llama, porque él le pidió como 50,000 señales a Jehová y le dice, yo sé ya que te he pedido, hay una parte que le dice, yo sé ya que te he pedido, pero por favor, tú puedes confirmarme otra vez que tú me estás llamando si esto pasa. Y me da risa porque nosotros usualmente cuando Dios nos llama a hacer algo, nuestra primera cosa es decir, Señor, dame una señal de que esto viene de ti, que tú me estás llamando. Me dio mucha risa eso porque él pidió un montón de señales. Y también hay que tener cuidado con eso. Sí. Porque hay veces que uno pide una señal y se mueve una hoja y tú lo interpretas como tu corazón quiere. Tú dices, eso fue Dios, eso es del Señor. Que yo estaba en el balcón y ¿Qué vas a decir? es que me acuerdo de historias y cosas, pero hay que tener cuidado con eso porque muchas veces sí, yo no estoy diciendo que no sea Dios, yo no quiero restarle valor a los testimonios de otras personas, pero también hay que tener mucho cuidado porque no podemos dejarnos basar la voz de Dios en algo tan sencillo como la señal que queremos ver, porque muchas veces es la señal que queremos ver y la interpretamos como nos dé la gana. Hay que tener mucho cuidado, no es solamente esperar y ver una señal. Yo no necesito mucho. Yo no necesito pedir que caiga un rayo o yo solamente lo mido de esta manera. Si bendice a otra persona, I don't need anything else. Si bendice a la iglesia, it's fine. I don't care. No necesito escuchar nada más. Eso está cool porque mi forma de... Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a decir. No tiene nada que ver, pero qué bueno que lo estamos tocando. Pero yo creo que cuando Dios me manda a hacer algo, sí, a veces yo pido como que, Señor, confírmame, pero no sé como que tan como de confirmar. Yo tengo una confirmación y es que si yo estoy bien asustada,
yo sé que viene de Dios porque si es algo que yo puedo hacer, es como que, pero si es algo que como que se ve bien grande y yo sé que no lo puedo hacer, es como que, ok, esto viene de Dios porque definitivamente Él se va a glorificar con lo que voy a hacer. Porque yo no tengo nada de méritos ahí de decir como que fue por mi conocimiento, fue porque yo supe hacerlo. Es como que, ese es como que mi truquito como para decir, esto viene de Dios, porque de verdad que no. Y no tanto miedo de temor. O sea, perdón, no tanto miedo de película de terror, sino miedo, tú dices, cuando tú dices miedo te refieres a temor. A temor. Miedo a que salga mal a lo que estás tratando de hacer o miedo a que se afecten otras personas. Exacto, como que si lo hago y sale mal, como que... Es miedo por las responsabilidades que trae lo que estás emprendiendo, por decir así. Exacto. Pero la historia de Gedeón, obviamente, para resumir, el pueblo estaba bajo la esclavitud del pueblo de los madianitas, creo que se dice. ¿Qué? Sí, es así, pero es que madianita. Pues, y obviamente, para que tenga un poco de contexto, este ejército o este pueblo que los tenía esclavos, ellos venían y les destrozaban las cosechas, les destrozaban todas las pertenencias de los israelitas. Entonces, ellos vivían en constante temor y en constante pues lucha de defender los graneros de ellos, las cosechas de ellos. O cuando Jehová llama a Gedeón, él está buscando la cosecha, pero yo no sé si no me equivoco, porque vuelvo y digo, hay muchos detalles en la historia que no quiero que se pierdan, pero no me recuerdo si era de noche o era bien temprano en la madrugada, que él salió para que entonces los madianitas no lo vieran, y él estaba recogiendo la cosecha para que obviamente tener que comer sin que ellos lo mataran. Y ahí en ese momento difícil, que uno lo puede ver, Jehová manda al ángel y lo llama. Y obviamente me encanta eso porque a veces uno piensa que cuando Dios nos llama a hacer cosas cuando estamos súper bien. Como que a veces pensamos, no, cuando yo logre cierta cosa en mi vida o cierto estatus en mi vida, es cuando entonces Dios me puede llamar, ¿no? El Gedeón estaba en una situación súper, súper difícil y ahí es que se apareció Dios a llamarlo. Y yo creo que vamos a empezar con el primer punto. Tengo 4 puntos hoy que ¿cómo podemos obedecer el llamado que Dios tiene para nuestra vida? Y obviamente, antes de empezar, quiero que tengan en mente eso de que el llamado puede ser a hacer algo que quizás tú dices, yo no puedo hacerlo, es muy grande para hacer esto. Pero es lo que Dios te está llamando a hacer. Porque te va a llevar a otro nivel, porque quizás puede ser hasta perdonar a alguien, dejar algo en tu vida. Sea lo que sea, va a parecer muy grande. Y lo primero es creer lo que Dios ve en ti. Ese es el primer paso. Cuando Dios te llama, lo primero que tú tienes que hacer es creer lo que Dios ve en ti. Porque es bien gracioso cuando Jehová llama a Gedeón, él, como dije, estaba escondiéndose porque tenía miedo, porque vivía en constante temor de que lo fueran a matar, de que fueran a destruir sus pertenencias. Y cuando el ángel de Jehová lo llama, le dice, guerrero valiente. Y es como que puede parecer todo lo contrario, porque uno dice, ¿qué guerrero valiente? Si este tipo está escondido buscando la cosecha, pero cuando Dios te llama, Dios no te llama por lo que tú estás ahora mismo, Él te llama porque Él ve ya lo que tú eres capaz de hacer. Ese es el primer paso, cree lo que Dios ya ve en ti. Yo siempre recuerdo la historia de Gedeón porque fue uno de los primeros devocionales que yo tuve que predicar y nunca olvido los puntos, nunca olvido Yo siempre recuerdo los primeros bosquejitos que uno aprendió a hacer y de hecho me ha tocado hablar de Gedeón un par de veces, pero por eso siempre recuerdo las partes más importantes y todo lo demás, pero siempre es un refresher. Es como comerse un tic-tac cuando uno vuelve a leer estas partes porque siempre hay algo que uno no recuerda o que no había entendido antes porque la palabra es viva. Exacto. Y yo siempre recuerdo que cuando aprendí lo que era un lagar, el Gedeón se encontraba trillando trigo en un lagar y el lagar era el lugar que se utilizaba para sacarle jugo a la uva o hacer el aceite de la aceituna, de los olives, aceite de oliva. Él se encontraba, el punto es que Gedeón se encontraba en un lugar inconvencional. Ajá. En an unconventional place. No tradicional. En un lugar que no era donde se suponía que estuviera. Y fue ahí donde el Señor lo llama. Muchas personas dicen que era un cobarde porque lo hacía en el lugar donde no era, se estaba escondiendo. Yo creo que en una persecución cualquier persona haría lo mismo. Yo no lo puedo juzgar. La verdad es que no estaba en el lugar correcto, es cierto. Exacto. Pero la naturaleza está en que el llamamiento del Señor va a venir cuando te encuentras en un lugar
inconvencional, unconventional. En un lugar que tú no esperabas estar, en el momento menos preciso, porque todo el mundo quiere ser como si fuera una cita para tomar el plan médico. Una cita a la reforma. No, no es así. La verdad es que viene cuando tú menos te lo esperas, cuando tú menos te sientes preparado, y yo creo que ya está a propósito. Porque es para entender que si eres valiente para tomar el paso, es porque reconoces que en tu poder no puedes. Es algo que yo siempre tengo claro. Cuando la gente siempre viene a felicitar a uno por cualquier cosa que sea. Yo siempre digo, y mucha gente puede ser que hasta se moleste, pero yo siempre digo que yo no hice nada, que no es por algo que yo haya hecho, no es algo que yo sepa. Porque el día que yo acepte, en mi mente, ¿verdad? Que si yo estoy loco, pero el día que yo acepte reconocimiento por algo bien que yo hice, es el día que le quito gloria al Señor. Porque si hay algo bueno en mí, es que viene de Él. Yo por naturaleza soy una mala persona. Todos tenemos por naturaleza pecado y somos seres humanos. Todo ser humano necesita gracia, necesita salvación por gracia. Y yo siempre pienso eso. El día que yo acepte agradecimiento por algo que yo hice es el día que le resto gloria al Señor. Y todo eso viene atado porque estoy mencionando una cosa a la otra, y es que nosotros nunca vamos a estar en un lugar perfecto y nunca vamos a poder hacer una cita divina para recibir un llamado del Señor. Cuando nosotros identificamos una necesidad, o cuando el Señor nos pone una incomodidad o una inquietud en nuestro corazón, que nos saca de nuestra zona de comodidad, como decía Tayano, que nos hace sentir incómodos o que nos lleva a un lugar desconocido, ahí es cuando más tú debes depender de Él. Número uno, porque si no es de Dios, no te va a llevar ahí. Si te acercas a Dios, él no te va a llevar ahí. Pero número dos, mientras más te acerques de Él, más vas a poder lograr, porque no es en tu fuerza, sino son en las fuerzas de Él. Y siempre recuerdo el Lagan. Siempre recuerdo, y recuerdo Titán. Me acuerdo una vez que Titán también predicó de Gedeón. Titán fue nuestro director de jóvenes hace varios años. Y, y decía eso. Me recuerdo que empezó a trillar como si estuviera trillando trigo, porque cuando yo escuché esta historia, yo no sabía lo que era trillar trigo. Yo era joven cuando empecé a leer la Biblia, yo no pensaba. Decía, estaba trillando trigo. Y recuerdo siempre, y es que lo tengo en la mente, cuando él hizo como si estuviera trillando trigo, se me quedó en la mente. Y era un acto incómodo, en un lugar incómodo, en la posición menos oportuna, pero es ahí donde el Señor se apareció. Qué brutal. Me encanta. Cerramos ese punto porque lo cerraste súper bien. Lo segundo es que cuando Dios te llama, ve con lo que tienes. Tú no necesitas nada más para obedecer. Y ahí algo que me encanta, porque Gedeón le está diciendo, ¿dónde tú has estado? Porque nos está pasando todo esto. Y él sigue como cuestionando el llamado que Dios le hace a su vida. Y Dios le dice, ve con la fuerza que tienes. Y yo me imagino que se lo decía porque ellos estaban cansados ya de estar en opresión, de estar huyendo, de estar con este miedo. Y Dios le dice, con lo poquito que te queda, porque yo sé que has sufrido mucho, con ese poquito, usa ese poquito de fuerza que tú tienes y ve a hacer el llamado que yo te estoy haciendo. Y lo más que me encanta es que Dios le pregunta, ¿no te envío yo? A veces estamos esperando como que tener los recursos para actuar en el llamado que Dios nos hace, y lo único que Dios te está diciendo es, ve con lo poquito que tú tienes, con lo que tú crees que es poco, con tu poca fuerza, con tus pocos ánimos, con tu poco deseo, ve con eso, porque soy yo el que te está enviando, tú no necesitas nada más. Si se te ve bien grande el llamado que Dios te está haciendo a tu vida, o Dios te dice, con lo poquito que tú tienes, ve porque yo te estoy enviando a hacerlo. Puede ser hasta, yo no sé, es que pueden ser tantas cosas en la vida, y sigo recalcando esto porque no quiero que te pierdas en que quizás es solamente el llamado a ministerio. Puede ser el llamado a mejorar tu matrimonio, puede ser el llamado a cuidar de tu hijo, puede ser el llamado a, no sé, tantas cosas. Yo recuerdo que en un momento de nuestra vida fue el llamado a cuidar de Liam. A veces yo lo veía como que tan grande, como que autismo, ¿qué es esto? Yo estoy perdida, ¿no? Voy con lo que tengo porque Dios es el que me está enviando a cuidarlo. Él me va a capacitar y Dios ya vio en mí lo que yo necesitaba para cuidarlo. Puede ser, no sé, tantas cosas en tu vida que quizás Dios te está llamando a hacer, y lo único que tú necesitas es, con las pocas fuerzas que te quedan, ir y obedecer. Estaba pensando en demasiadas cosas a la misma vez. Y después, para colmo, me puse a leer las notas y me desconcentré completamente. Pero algo clave que dijiste fue el ir cómo está. El punto. Y el punto de ir cómo está es importante porque, volviendo a lo que dije al principio, si tú cuentas con tus propias armas, significa que no cuentas con lo que el Señor te va a dar para lograr tu misión. Y no siempre, como dice Tayana, no siempre significa un puesto ideal o una posición. Muchas veces el llamado del Señor
Son simplemente acciones que van atadas de la mano con ser la persona que Dios te envió a ser. Ajá. Dios tiene un plan, un diseño para nosotros. Y el diseño está on top of the board, a la parte de arriba de la pizarra. Y todos nosotros estamos acá. El camino hasta llegar a ser esa persona que Él nos diseñó a ser son acciones o cosas que tú tienes que lograr en el camino, en tu camino hacia allá, y no necesariamente hacia arriba, quizás hacia el frente. Pero para ilustrarlo, ¿verdad? Lo pongo arriba. Pero entre punto A y B, todas esas acciones que tú tienes que hacer, todas esas cosas que tú tienes que lograr, son parte del diseño de Dios para tu vida, para que tú seas esa persona, porque todos vamos a fallar. Es algo que mucha gente pierde de visión. Nosotros vamos a fallar muchas veces porque somos seres humanos. Pero todo lo que tú haces entre A y B, en obediencia, es todo parte de esa escalerita hasta llegar a ser esa persona. Y hablando de eso mismo, no te desmotives. No te desmotives porque muchas veces, si eres como yo y te has encontrado que caes o fallas o cualquier cosa y piensas que ya se acabó, muchas veces nos podemos encontrar en un estado de, no procrastinación, pero un estado como de inactividad. Porque piensas que ya, como fallaste una vez, se acabó. Como fracasaste o no, quizá no cumpliste la meta que tenías, pues piensas que se acabó tu tiempo. Y la verdad es que no. La verdad es que si así mismo caes, así mismo te sacudes y te levantas. Yep. Porque el Señor es quien nos levanta. Sí. So, caminar cerca con Él. Algo que me acabo de acordar, que quizás los que no han escuchado la historia de Gedeón, nunca dije cuál fue el llamado que Dios le hizo. El llamado que Dios le hizo a Gedeón fue a luchar contra el pueblo que los estaba oprimiendo. Para que tengan eso en mente, que no lo comenté al principio, pero lo que Dios lo llamó a hacer era básicamente luchar con su enemigo, con su opresor. Por eso le parecía tan grande. Y el tercer punto es que saca de tu vida lo que no edifica y no debe estar. Ese es el tercer punto antes de actuar en el llamado que Dios te ha hecho. Una vez obedecemos, lo próximo es buscar en mi interior lo que está mal. Porque a veces cuando Dios nos llama empezamos a decir, no, pero es que fulano tiene que arreglar esto antes de yo ir allá. O yo tengo que hacer esto, o las personas tienen que hacer esto, o yo no voy, quizás si vas a una iglesia, yo no me congrego porque la iglesia debe arreglar esto antes de yo congregarme. Puede hacer tantas cosas y fue bien curioso. Hay una parte en la historia de Gedeón, está en el capítulo 6, versículo 17, que Jehová mandó antes de ir a destruir a su ejército enemigo, lo primero que Jehová le mandó a Gedeón fue que destruyera los altares que tenía el papá de Gedeón en su casa contra Baal y la diosa Acera. Y fue bien gracioso porque él los destruyó, él buscó 10 sirvientes para ir a destruir el altar, y lo próximo fue que empezaron a preguntar quién había destruido al día siguiente. Se fue de madrugada ahí y otra vez, con miedo, los destruyó, y al otro día todo el mundo estaba buscando quién destruyó esto, y gracias a eso le cambiaron hasta el nombre a Gedeón porque él destruyó el altar de Baal y Acera, que era uno de los dioses paganos que en ese momento la gente estaba adorando. Y a veces eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Antes de ir a predicar a las naciones o antes de hacer algo bien grande, lo primero que tenemos que hacer es arreglar lo que está mal dentro de nosotros. Quizás tú dices, yo no tengo como un altar de Baal en mi casa, pero quizás hay muchas cosas en tu corazón que tienes que cambiar, o quizás cosas, costumbres o algo así que tienes que cambiar, o perdonar a alguien antes de dar el próximo paso, porque no vas a ver a Dios obrar hasta que pase eso. Y me encanta una parte porque cuando el papá de Gedeón salió a defender a Gedeón porque se dieron cuenta que fue Gedeón el que tumbó el altar, él dice, si esos dioses son reales, esos dioses se van a defender solos. Así que, porque querían matar a Gedeón por destruir el altar. So, lo primero que tenemos que hacer es que cuando Dios te llame, busca que hay en tu corazón y pídeselo a sí mismo. La Biblia nos inquieta que cuando oremos, le preguntemos al Señor que hay mal en nuestro corazón que necesitamos sacar, y Él lo va a mostrar. Yep. Jerubal. Le cambiaron el nombre. Yo siempre, por eso, cuando dice que derribó el altar, yo siempre me lo imaginaba como una persona así bien fuerte. Y es clave. Volvemos a lo mismo, el miedo al hacerlo, a pesar de que había sido el Señor que lo envió, siempre como que escondido. Y si podemos hablar de Baal por horas, no tanto de lo que es, sino de la historia, de donde aparece en la Biblia, cómo se ve hoy día. Podríamos hablar de Baal, por eso estaba buscando información. Podríamos buscar información y hablar por horas, pero lo importante es que mira la importancia de lo primero que Dios envía a hacer es derribar los dioses paganos que ocupaban su espacio.
Y es que antes de Dios poder hacer algo en medio de nuestra vida, necesitamos derribar esos altares, necesitamos sacar todo lo que ocupa el lugar del Señor y moverlo. Si antes de hacer eso no podemos luchar, no podemos vencer, no podemos obtener lo que queremos, no podemos... Muchas veces muchas personas se encuentran como que en un estado de cuestionando porque no han logrado lo que quieren o porque es su meta y que si el Señor me escucha o no me escucha, que si Señor tú existes. Tú has removido lo que está quitándole el espacio a Él, tú has removido lo que le está restando gloria al Señor porque quizás no necesariamente es un altar a Baal, pero quizás es la prioridad que le das a tu trabajo. Quizás es la prioridad que le das a estar en tu casa, así sea pintar la casa o lavar los carros o no puedo ir a la iglesia, hoy tengo que ir a recoger las hojas del patio. Cosas así. Necesitamos ¿verdad? Como seres humanos, necesitamos derribar esos altares que ocupan el primer lugar del Señor antes de poder ir a batallar. That's good. Me encanta eso porque siempre yo recuerdo una prédica que el pastor nos enseñó una vez sobre la idolatría, que muchas veces pensamos que son dioses paganos y sí son, pero muchas veces la idolatría es algo que tú le dedicas tanto tiempo y empeño que ocupa el lugar de Dios. Puede ser hasta el teléfono, puede ser hasta nuestros hijos, puede ser tantas cosas que nosotros nos enfocamos tanto en eso que no dejemos que Dios ocupe ese lugar. Y Dios no se puede encargar del resto si no lo ponemos como primer lugar. Y el cuarto y último punto es que cuando vayas a hacer a obedecer el llamado que Dios tiene para tu vida, no te asustes si lo que tú tienes parece poco, porque Dios se va a llevar la gloria. Hay un momento que cuando Dios lo mandó a pelear contra el ejército enemigo, él tenía más de 30,000 soldados y le dice, tienes demasiado. Di estas palabras y se le fueron 22,000, si no me equivoco, y le quedaron 10,000. Y le quedan 10,000 y le dice, todavía te queda mucho. Ve, mándalos a ríos, si beben de tal manera, si se arrodillan. Y se quedó solamente con 300. Obviamente uno dice, pues 300 es un montón, pero en esos tiempos eran 20,000, 30,000 personas que iban a luchar. O sea, no hacía sentido que si el otro ejército tenía más de 30,000 personas, este ejército con 300 le ganara. Eso parece imposible. Y así mismo se ve el llamado de Dios en nuestra vida. A veces pensamos que lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestras limitaciones son tan pocas que es como que no podemos luchar contra eso. Y está brutal que Dios nos mande con eso poco que tenemos, porque hay una parte clave en la Biblia que dice que Jehová le mandó a reducir el ejército porque sabía, y yo me imagino que él conocía el corazón de ellos, orgullosos de que como eran más de 30,000 personas, ellos iban a pensar, los destruimos porque fuimos un montón. Bajar el ejército a 300, ellos no tenían manera de decir, no, fue porque estamos brutales, sino es como que en una situación imposible, ganarle a un ejército de 30,000 y pico contra 300, solamente Dios pudo hacer eso. Y así se ve el llamado de Dios en nuestra vida. A veces pensamos que necesitamos tener un montón de habilidades o necesitamos hacer un montón de cosas antes de, pero no, porque ahí es que Dios se perfecciona y ahí es que Dios se glorifica en nuestra imperfección, en nuestra poquita cosa de decir, esto no hay manera que yo lo pueda hacer, esto lo hizo el Señor. Ahí es que yo diría que es la lección más importante que podemos aprender de Gedeón, que está en esa batalla, porque a mí me gusta mucho, por eso me gusta mucho ver series y películas medievales, porque, y más cuando puedo buscar en Google según la estoy viendo y verificar la veracidad. Si puedo verificar que lo que estaba pasando realmente sucedió, ellos saben mucho, son gente que sabe. Pero me gusta verlo porque nosotros vivimos en una era de comodidad, vivimos en una era donde tenemos aire acondicionado, abanico, calefacción, ventiladores, internet, tenemos furnitura, podemos dormir, tenemos agua, tenemos comida accesible en un artefacto que la refrigera para que se mantenga estable. Vivimos en una era de comodidad y entretenimiento y olvidamos que eso es reciente. En la historia de la humanidad siempre fue basada en guerra, ejércitos, batallas, en la incomodidad. Cuando se encontraba, tú tenías que hacer un fuego para mantenerte caliente y tenías que, a los 8 años el niño se le entrenaba a batallar con espadas y a luchar en el monte contra los animales y poder vencer contra los ejércitos. Y poder ver esta serie me hace pensar en cómo eran tiempos bíblicos estas batallas. Porque tú me dices a mí, ahora mismo las batallas son digitales. Los rumores de guerra y todo ahora es digital. Todo es por internet o una cosa y otra. Pero si miras a apenas 80 años atrás, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, guerra en Corea, siempre es infantry, es guerras de personas luchando contra personas con pistolas. Pero antes era que personas luchando contra personas con espada, con jabalina, como David, con honda.
era espada de hombre a hombre. Y tú pones 300 personas contra miles, 30,000, 40,000, 100,000. No sé. Era imposible. Es como dice Diana, es imposible que ellos pudieran pararse y decir, fuimos nosotros vencimos. Tú no hiciste nada, tú fuiste valiente. Eso sí, y ahí es que está una de las lecciones más importantes de toda esta historia. La valentía de rise to the occasion, la valentía de ponerte en la raya, ponerte en la brecha y batallar, o estar dispuesto a batallar, porque lo que ganó la batalla de esta gente no fue su batalla, fue su disposición, su alerta, su maña, como dicen en Puerto Rico, de luchador, porque esos 300 fueron escogidos porque fueron los más alertas, los más vigilantes, los más... Ellos sabían y estaban preparados en todo momento. Por eso cuando a mí me preguntan cómo estoy, yo siempre digo ready. Siempre ready, nunca unready. Siempre listo y nunca inlisto. Porque yo no quiero ser uno de los soldados que se enviaron para la casa. Yo quiero ser de los 300 que ganan sin batallar. Porque su valentía fue tan grande que el Señor amplificó sus acciones para que el ejército contrario se confundiera y se destruyera entre ellos mismos. Y Dios tiene poder de hacer eso con nosotros hoy. De tomar las batallas que nosotros estamos enfrentando y tomar nuestra exposición y que esa sea nuestra arma. Ellos no hicieron nada. Ellos prendieron las antorchas, hicieron ruido, gritaron, rompieron cántaros. Y el ejército contrario, tú sabes la confusión que tiene que haber para que una jerarquía de ejército completa se mire y se batalle contra sí mismo de la confusión. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y nuestras batallas hoy, Dios puede hacer lo mismo. Pero solamente necesita un espíritu y un corazón dispuestos. Y listo. Qué bueno que dijiste eso. Yo no recuerdo si fue que lo escuché, lo leí, o fue de un pastor que invitamos esta semana a nuestra iglesia, que él decía que es mejor, no recuerdo quién fue de verdad, que es mejor ir y obedecer el llamado que Dios hace a nuestra vida y fallar en el intento a esperar ser perfecto y nunca ir. Así que si Dios te está llamando a hacer algo en tu vida, no importa lo que sea, no esperes a ser perfecto, no esperes a tenerlo todo resuelto, no esperes a tener miles de señales, ve, actúa. Y si fallaste en el intento, mejor falla intentando y obedeciendo a Dios. Pero no te quedes en el que hubiera pasado si yo hubiera algún día hecho esto. Porque Dios nos está llamando y lo más lindo de todo esto es que si tú no puedes hacerlo, it's okay. Porque ahí es que Dios se va a llevar la gloria. Ahí es que Dios se va a mostrar y cuando la gente te vea, va a decir, esto no hubo manera que esta tipa o este tipo lo haya hecho porque eso era imposible en sus capacidades. Y Dios se glorifica, que eso es lo que queremos al final de todo, que Dios se glorifica a través de nuestras acciones y a través de nuestra obediencia. Yep. Y algo clave. Una vez Gedeón muere, tristemente, si tú miras la historia, el pueblo vuelve y se aleja de Dios. Yep. Y es importante esto decirlo, porque la importancia de Gedeón, más que derribar al altar de Baal o vencer a los madianitas, o sea lo que haya hecho, yo creo que una de las cosas que más le añade valor a él como figura bíblica es que trajo al pueblo de Dios de vuelta a Dios. Y eso es importante saberlo porque muchas veces ese es el llamado de Dios, así se ve. Todo lo que Gedeón hizo era parte de su propósito, y el propósito de él, a la larga, si tú lo miras, ¿verdad? Mirando su historia en la Biblia, era traer el pueblo de vuelta a los pies del Señor, y lo logró. Lo que tú piensas que son tus batallas más grandes, solo, como dije ahorita, solo son pasos de camino a ser la persona que Dios diseñó. Y sí, es triste que haya pasado, pero ahí tú ves que todo fue por influencia de Gedeón y para eso Dios lo escogió. Amén. Para darle una oportunidad más al pueblo de volver. Porque al principio, él envió un profeta, como tú dijiste, y el profeta que hizo les recordó lo malo que habían hecho, pero les dio la esperanza del hombre que venía. Cuidado. Así que esperamos que este episodio haya sido de bendición a tu vida, que obedezcas el llamado que Dios te ha hecho hoy. Y si necesitabas una señal como Gedeón, esta es tu señal de obedecer el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Que aunque tengas miedo, vaya, porque Dios te envió. ¿Qué más necesitas saber? Dios te envió y lo poquito que te queda, llévalo porque Dios se va a glorificar en el camino. Yep. Así que si te viste este video y llegaste hasta aquí, dale un like, comenta abajo qué aprendiste, envíaselo a una persona para que le sea de bendición y dale subscribe, dale a la campanita y un beso a mi tía Anita. Bendición. Y un beso a mami. Ahí está. Bendición. Así que nos vemos la semana que viene con nuestro episodio número 39. 39. Así que nos vemos. Chao.